Hola, bienvenido una vez más a un episodio de Autos y Carreras. Yo soy Ricker Silva y hoy vamos a hablar un poco sobre lo último que pasó con la presentación de los vehículos para la temporada 2022. Esta semana Williams, Ferrari y Mercedes mostraron sus autos, los mostraron en pista. Vamos a divertirnos un poco hablando de eso también, de las cosas que hizo Mercedes, de un shakedown que hizo Red Bull también en una de las pistas. Hay un poco de todo. Por ahí Renault todavía falta por mostrar su coche, estaban girando todavía en el carro viejo, pero lo que hemos visto hasta ahora a mí por lo menos me tiene muy complacido. Creo que es una gran forma de empezar el año, a pesar de toda la polémica tal vez que pueda haber alrededor de cómo la Fórmula 1 está manejando la presentación de los coches nuevos, el inicio de la temporada, los tests. De todo eso hablaremos un poquito. Empezamos con la primera presentación que hubo. Creo que cada equipo ha ido presentando lo que quiere. Y estas presentaciones de este nuevo milenio como que vienen más enfocadas a cómo mostrar el carro sin mostrar todo el carro. Y eso lo vimos la semana pasada con Red Bull, con Haas principalmente. Haas es creo que son las dos más grandes interrogantes hasta el momento, porque por un lado Haas lleva mucho más tiempo que todos los demás equipos preparando su carro y no lo hemos visto. Red Bull claramente están ocultando todo lo que puedan las cosas que hicieron en su carro, lo cual puede ser algo bueno o algo malo, o sea, solamente lo sabremos hasta que salgan a pistas. Pero esta semana empezamos la semana con la presentación del nuevo Williams, un coche que además tiene unos colores diferentes, un decorado un poco más chévere, menos pobre que el año pasado. Creo que le metieron algo más, se ve muy bonito. Y cosas que me parecieron muy interesantes de ese carro Williams. Es tal vez el primer carro que puede uno ver cosas que ya tenían en el Williams del año pasado. Obviamente hay un montón de cosas muy similares, ¿sí? No es como que sean unos carros completamente nuevos, pero sí tienen muchas diferencias. El coche del año pasado, si ustedes lo ven desde arriba, es como una T desde la cabina hacia atrás. Es decir, están las entradas laterales de las tomas de aire de los radiadores y muy rápidamente esas tomas caían hacia el piso y toda la parte central del carro era muy larga. Se veía como muy larga cuando se veía desde arriba. Una forma similar tiene también este año, lo cual rompe como con todo lo que se había visto antes. Aston Martin tiene un coche mucho más ancho que los demás, con unas tapas de motor anchas que van casi hasta completamente los costados. No se cierra tanto como una gota de agua, como decíamos en el episodio anterior. Eso me pareció muy interesante del coche de Williams. Entonces el coche de Williams, la tapa del motor que va cayendo desde la toma de aire que está encima del casco del piloto, se ve que sigue cayendo muy abruptamente hacia el piso del coche, muy cerrado. Creo que sí logran hacer un empaquetado muy ajustado en la parte trasera del carro. Ese empaquetado, ese packaging que llaman en inglés, es una parte muy importante de cómo está hecho un vehículo de Fórmula 1. O sea, como que cuanto más ajustado esté, es mucho mejor. Y eso es una tendencia que introdujo Adrian Newey cuando empezó a trabajar con Leyton House. Si ustedes siguen en redes, hace poco publiqué una foto de ese Leyton House, porque él en su momento los hizo tan ajustados que incluso se le olvidó dejar espacio para que pudieran mover la palanca de cambios con comodidad. Tuvo que hacer unos ajustes. Los carros cada día son mucho más apretados. Tal vez en la cabina, pues ahora hay unas regulaciones que permiten más espacio, pero todo lo que está alrededor de la caja de cambios y del motor tiene que ser supremamente ajustado, supremamente cerrado. Creo que es algo así lo que estamos viendo con este Williams. Me pareció interesante sobre todo que se ve el mismo concepto del año pasado. Yo no soy aerodinamicista, no soy diseñador,
no conozco nada de esto, solo los miro con el ojo del aficionado de a pie que simplemente resulta que tiene un micrófono y que abrió una cuenta en Spreaker para tener este podcast. Luego vino Ferrari y con Ferrari creo que vino un baldado de frescura a la Fórmula 1 este año. Lo digo, me siento un poco incómodo diciéndolo. Yo me considero tifosi, considero que Ferrari es mi equipo favorito, es por el que siempre estoy haciendo fuerza, aunque los últimos años he hecho sobre todo fuerza para que cambien la dirección en la que viene el equipo. Hicieron una gráfica hace unos días, la pusimos también en el Twitter de Autos y Carreras, en donde se veía como desde el 2016 una progresión súper interesante que empezó a caer en el 2019, tocó fondo en el 2020 y en el 2021 empezó a rebotar, pero todavía no llegamos a los niveles en los que tenía el equipo Mauricio Arribabene. Algunos dirán que Arribabene se fue, creo que es a la Juve o algo así, y que la tiene re mal al equipo. Bueno, pues el fútbol como que es diferente a las carreras, y en las carreras él tenía a Ferrari peleándole a Mercedes en una temporada que incluso parecía que Vettel podía estarle peleando el campeonato a Lewis Hamilton en algún momento, y de ahí para acá hicieron el cambio a Binotto y pues todo se vino a pique. Entonces eso me da un poco de incomodidad, ¿sí? Como wow, este carro se ve muy chévere. Es una Ferrari. Primero, creo que lo que más impacta, el cambio de tono. Se alejaron de este rojo brillante con el que venía, que creo que se llamaba Rosso Scuderia, y pasaron a un tono un poco más oscuro, que nos recuerda a los coches de comienzos de los 90, 91, 92, 93, 94 y por ahí hasta el 96. Un carro rojo Ferrari, tal vez este sea el Rosso Corso de siempre, con alas negras, tanto atrás como adelante, las alas son negras, lo cual también es un poco una sorpresa. No sabemos cómo vayan a mostrarse ya cuando estén en pista y de verdad tengan que hacer cumplir los acuerdos comerciales, pero una vez anunciado que Santander volvía como patrocinador de Ferrari, pues uno se imaginaría que iba a entrar harto blanco al carro, y no, entró mucho negro. Rines negros, alas delanteras negras, deflectores negros, alas traseras negras, un carro hermoso. Me recuerda mucho a esos Ferrari de esa época, salvo porque los Ferrari de esa época tenían rines dorados. Y wow, me gustaría ver ese mismo tono de dorado, al menos en un arito en las llantas de este año. Sería algo fantástico, porque creo que es un carro precioso. Cosas que a simple vista se ven interesantes de la Ferrari. La punta muy larga, muy baja, muy delgada. Tal vez es más lo delgada que lo larga, pero lo delgada la hace ver un poco larga. A diferencia de, por ejemplo, la punta del Aston Martin, esta punta sí está pegada a todos los planos del alerón delantero. En la de Aston Martin se pega hasta el segundo alerón, hasta el segundo elemento del ala, pero el elemento más bajo del alerón delantero está suelto, entonces hay un hueco como más grande ahí. Ese punto es una diferencia. Otra diferencia, la entrada de aire de los radiadores. Vimos entradas de aire, digamos, parecidas a las del año pasado, lo que mostró Haas y lo que mostró Red Bull, que igual pues no hay que hacerle mucho caso. Entradas de aire más cuadradas en el Mercedes y en el Aston Martin. Aquí son unas entradas de aire muy elongadas. Se parece un poco al logotipo de McLaren, la entrada, ¿sí? De ovaladas, larguitas, la parte interna más bien como recta, pero da una sensación de velocidad. Pero bueno, no nos olvidemos, Enzo Ferrari decía que el carro más bonito es aquel que gana. Y este está bonito, pero toca ver si puede ganar. Pero por ahora, por lo menos estéticamente, parece el más bello de todos los que hemos visto hasta este año, por ejemplo, para mí. No sé, ¿tú qué opinarás? Tú que me estás escuchando aquí, yo te agradezco también todos estos minutos que te voy a quitar hablando de carros. Y bueno, también
este episodio es en vivo. Quiero quiero retomar esos episodios en vivo para este año. Creo que es una de las cosas que podemos estar haciendo. Habrá otros episodios que no, porque necesitarán más producción, pero mientras sea en vivo creo que lo podemos hacer así. Hacia atrás el coche de Ferrari se vuelve todavía mucho más atrevido. Toda la tapa de los radiadores y del motor es completamente diferente a todo lo que hemos visto a lo largo de estas presentaciones de autos. Es decir, vimos un Williams con una caja muy, muy, muy ajustada. Vimos un Haas que aparentemente también está muy ajustado en la parte trasera. No sabemos bien cómo vaya a ser el Red Bull. Vimos un coche muy ancho de Aston Martin con branquias, y vuelven las branquias también a Ferrari. Estas branquias habían sido prohibidas hace algunos años en la Fórmula 1, hace varios años en la Fórmula 1, seguramente como en el 2009, una cosa así, pero vuelven ahora como una solución para refrigerar el coche. Todo ese aire caliente, antes tocaba pues buscar una forma de sacarlo muy cerca del alerón trasero. Muchos todavía lo están haciendo así, o sea, todos los coches que vieron con el carenaje cerrado. Tal vez por ahí McLaren tiene algo guardado. Seguramente están sacando el aire por otros lados. Y yo creo también que todas esas branquias que le han puesto tanto al Aston Martin como al Ferrari, pues dependerá mucho de cuál sea la temperatura en una pista específica, o cuáles serán las condiciones aerodinámicas. No sé si sea igual correr en ese sentido en Silverstone, en Monza o en Mónaco, y a lo mejor veremos más o menos branquias en esos carros dependiendo de las necesidades de refrigeración que tengan los coches. Ahí por ese lado creo que hay una gran incógnita. No sabremos cómo se estará comportando esos carros. Otra cosa interesante es que hay un hundimiento en la parte superior de los pontones del Ferrari. Es decir, la parte externa está como un poco más arriba y luego entra como una cavidad que se pega a la tapa del motor y luego ya sube hasta el roll bar que está detrás de la cabeza del piloto, por donde entra el aire. Ese hueco ahí, que incluso hay unos memes buenísimos con Kimi Raikkonen bañándose ahí como si fuera una tina, es algo que no habíamos visto. Me recuerda unos diseños de la IndyCar de hace tal vez unos 10 años también, que los pontones eran muy altos y también caían hacia adentro del coche hasta unirse con la tapa del motor. Y cuando uno los veía de frente, pues se veía así como si fueran unas alas hacia arriba. Entonces, no sé si de pronto haya alguna relación, capaz que no, pero como les digo, yo no soy aerodinamicista y solo los veo. Me parece interesante. Me parece muy, muy chévere ese Ferrari, porque es una Ferrari que está mostrando cosas, que se ve atrevida, que también vuelve a un poco retro, apela tal vez a la nostalgia que tenemos los tifosis, que extrañamos mucho ver a la Ferrari peleando en las primeras posiciones como venían haciéndolo hasta el 2019, y creo que necesitamos que este diseño funcione, que dé buenos resultados, que les dé un buen material a los pilotos que tiene, que salvo por Lewis Hamilton y Max Verstappen, seguramente son la dupla más fuerte que hay en el campeonato de la Fórmula 1 actual. Bueno, pido ahí disculpas porque a lo mejor sea la de Mercedes, pero Charles Leclerc y Carlos Sainz son grandes pilotos. Y luego Mercedes hizo su presentación de 2 coches de Fórmula 1. Ellos tienen 2 coches para esta temporada de Fórmula 1. Una maqueta que mostraron en unos renders, ¿sí? Pues todos están lanzando renders ahora. Y bueno, ahí también es que creo que la Fórmula 1 se está pasando, o sea, nos toman también a veces como por lelos. Mercedes saca unas imágenes, saca unos videos, saca unos shows de presentación ahí sobre unos render, y luego cuando vamos al sitio en donde están los pilotos y donde está Toto Wolff y están mostrando el carro es otro, es diferente y es muy diferente.
No es como que los renders sean exactamente la misma maqueta que presentó la FIA el año pasado. Es un carro distinto y además el carro que tienen de verdad también es muy diferente. O sea, muy, muy diferente. Todas las formas son completamente diferentes. Por ejemplo, el coche del render tiene las entradas de los rayadores ovaladas, mientras el real tiene las entradas cuadradas. Por favor. Y también por ahí vi un video a Albon y se me olvidó, Nicolás Latifi, les estaban mostrando el nuevo livery, la librea, el decorado del Williams. Y ellos lo ven y se animan y como, oh, por Dios, ¿qué está pasando aquí? Y es que no lo habían visto, es que no habían visto el carro, o sea, están trabajando por ahí desde agosto por tarde en ese nuevo coche. No nos vengan a hacer creer que hasta ahora están viendo el carro, ¿sí? No, están como ese canal del músico que apenas en este siglo estaba conociendo gente como Fito Páez y Charly García. Entonces, bueno, ahí sí tampoco. No me gusta eso, o sea, díganos la verdad, ellos conocen el carro, de pronto no conocen todos los patrocinadores, pero los conocen. Bien. Creo que es un gran carro. Creo que es un gran carro el Ferrari. Me encanta. Me encantó. Luego entonces el Mercedes. Entradas cuadradas. Muy ajustado en la parte trasera. Muy, muy ajustado también en la parte trasera. Y tiene una cosa muy interesante. El alerón trasero tiene una forma muy diferente a los demás coches. El alerón trasero, el plano inferior de la parte superior del alerón, porque esta vez tienen también unas alitas en la parte más inferior del alerón, tienen unos hundimientos. No es recto, está ondulado ese alerón. Entonces, wow. Con todo esto, creo que lo que estamos viendo es una temporada en donde pareciera que les hubieran dado más libertad creativa, más libertad para ensayar cosas nuevas, formas diferentes en los carros, y eso me parece realmente interesante. Creo que hacía mucho tiempo no se veían cosas tan atrevidas en la Fórmula Uno. Tal vez, no sé, estamos hablando de comienzos de los 90, tal vez no se veía algo así. Finalmente, todos los Fórmula Uno desde finales de los 80 hasta hoy son iguales, son más o menos, están basados en el mismo concepto, ¿sí? Una entrada de aire superior, los pontones, la nariz, el alerón delantero, el alerón trasero, las suspensiones con los brazos en A. Digamos que a eso me refiero cuando digo que son iguales. Obviamente han cambiado muchísimo de los 80 para acá, han cambiado el tamaño, han cambiado un montón de cosas, pero sigue siendo la misma base. Este año se empezaron a ver cosas muy interesantes, ¿sí? Como cuando salieron las alas de gaviota en la Fórmula 1 por allá en el 94, 95, 96. Cuando por allá también en el 94 empezaron a levantar las narices de los Fórmula 1, y algunos ahí van con la nariz abajo, otros con la nariz arriba. Eso lo estamos viendo también este año. Algunos van con la nariz muy alargada, fijada hasta el elemento más inferior del alerón delantero, otros un poquitico más arriba. Estamos viendo que los alerones delanteros son un poco más altos que los que estábamos acostumbrados a ver el año pasado, porque ahora necesitamos que entre mucho más aire en la parte inferior del carro, porque ese aire es el que va a ayudar a mantener el coche pegado al suelo, como si fuera una aspiradora por este renovado efecto suelo que tiene la Fórmula 1. Me parece que eso abre muchísimas oportunidades. Este proceso de crear estos carros, este nuevo reglamento, ha sido un proceso que empezó Liberty desde que arrancó el campeonato, a ser propietario del campeonato de Fórmula 1, y ha sido algo muy atrevido. Detrás de todo este proceso está Ross Brown, que fue en su momento director técnico en Ferrari y en Benetton, trabajó durante todos los años de éxito con Michael Schumacher y luego creó su propio equipo de Fórmula 1 que pues tristemente solo duró una temporada, pero fueron campeones en esa temporada. No es cualquier perico de los palotes, Ross Brown, y él ha hecho un trabajo involucrando a los equipos,
pasando diseños y recibiendo retroalimentación, volviendo a pasar diseños y volviendo a recibir retroalimentación hasta que todo ese conjunto de normas nuevas fueron aprobadas por todos. Yo le tengo mucha fe a esto, creo que es todos estos cambios que vamos a ver en este año es como la culminación de esa primera etapa de Liberty al frente de la Fórmula 1. Hemos visto una Fórmula 1 más abierta, más cercana a las redes sociales, con ganas de capturar juventud o adultos en el deporte, pero digamos alejada de los octogenarios que tienen un reloj fino como quería Bernie Ecclestone. Bernie Ecclestone hizo muchísimo por la Fórmula 1, en su momento era la persona que se necesitó en la Fórmula 1 para volverla el deporte de masas y mundial que quería hacer, que en algún momento él tuvo esa visión y se vio en el punto en el que él podía empezar a negociar acuerdos comerciales con las pistas, con los equipos, con patrocinadores, montar un campeonato que de verdad fuera serio. Pero creo que ya estaba muy trasnochado, creo que duró más tiempo de lo que debía haber durado. Yo siempre he recibido con muy buen grado la compra de la Fórmula 1 por parte de Liberty. Desde que entró Chase Carey, creo que empezaron a hacer grandes cambios. Y justamente este punto en el que estamos, después de haber abierto el campeonato, de haber abierto más carreras a lo largo del mundo, de esta nueva incursión también en Oriente Medio, que tiene muchísimos bemoles. De pronto en algún momento vamos a hablar de todo este sports washing, o más bien el lavado de imagen a través del deporte que están haciendo algunas naciones. Pero aquí se cierra ese primer cambio. Una Fórmula 1 también con más información en pantalla, con mejores transmisiones, con una nueva carrera en Estados Unidos, y parece que vendrían más. O sea, Las Vegas a lo mejor podría volver a la Fórmula 1. Seguramente Roger Penske quisiera volver a tener a la Fórmula 1 en Indianápolis, es algo que no ha descartado. Viene una transformación completa de la Fórmula 1 y creo que hasta este momento, también con la entrada en rigor del límite de presupuestos para los equipos, para los pilotos, bueno, todos los cambios que hemos visto con las carreras sprints, es una Fórmula 1 mucho más dinámica que la que veníamos acostumbrados, al menos en los últimos años, en la última década de la era de Bernie Ecclestone. Cada uno ha tenido su momento y yo creo que estamos a puertas de una temporada de Fórmula 1 fascinante. Empiezan los test de pretemporada en apenas unos días, solo falta ver el coche de Renault. Sauber ya presentó su coche también en pista. Por ahí Red Bull también presentó su coche, pero pues solo se pudieron tomar unos videitos de lejos y no se ve muy bien qué es lo que tienen o qué es lo que están escondiendo. Lo único que nos queda hacer a nosotros es poner el reloj, despertarnos para estar pendientes de lo que pase en Barcelona. Tristemente en Barcelona no vamos a tener televisión, no vamos a tener cobertura de prensa, no vamos a tener nada, porque a la Fórmula 1 no se le dio la gana de decir que en Barcelona iba a haber tests de pretemporada. Van a estar 3 días en Barcelona, según ellos, haciendo un shakedown. Pero los shakedowns son estos días de filming days que llaman, donde prenden el carro, se aseguran que todo está bien, le ponen unas llantas ahí de medio pelo para que pueda girar lento. Creo que no pueden hacer más de 100 kilómetros. 100 kilómetros es algo así como 20 vueltas en un circuito promedio. Eso ya pasó, eso es el shakedown. La Fórmula 1 y Will Buxton nos quieren hacer creer que eso es un shakedown y no, son test. Son 3 días con 8 horas de pista abierta, 4 por la mañana, 4 por la tarde, donde cada piloto va a tener un día y medio si lo reparten en tiempos iguales para conocer este nuevo carro, para ponerlo en pista, para empezar ya a conocer el vehículo, capturar datos y empezar a ver qué es lo que hace que el carro funcione mejor, cómo responde a cambios de temperatura, cambios de viento, a cambios de masa de combustible. Bueno, lo que se hace en un test. Entonces estos primeros test de temporada que la Fórmula 1 no quiere reconocer como test serán en Barcelona y luego vamos a tener unos test en Bahrein
pocos días antes de la inauguración del campeonato. Este año va a arrancar la temporada en Bahrein. Es una Fórmula 1 que arranca en Medio Oriente y termina en Medio Oriente. Tendremos que esperar un par de semanas antes de volver al Melbourne Park, al Albert Park en Melbourne, que nos trae un circuito nuevo, renovado. Es una Fórmula 1 nueva, ¿no les parece? Pueda que no tengamos todas las emociones que hubo en el 2021. Pueda que ni Red Bull ni Mercedes sigan en la senda del triunfo. Pueda que llegue otro equipo, que Williams gane o que Ferrari vuelva a pelear duro. No sabemos qué va a pasar. Esa incertidumbre no era lo que queríamos, ¿acaso? Bueno, pues la tenemos, y aunque no sepamos si va a ser una temporada más intensa que la del 2021, que acaso haya sido la más intensa de toda la historia de la Fórmula 1, vamos a tener un campeonato fantástico, unos carros preciosos y unos pilotos todos con ganas de salir a dar lo mejor. Yo soy Ricker Silva. Esto es Autos y Carreras, grabado en la Sala Fanáticas desde Bogotá. Ahora hay una productora detrás de esto y estamos haciendo muchos proyectos y queremos que nos acompañes a lo largo de todo el año. Estén pendientes de nuestra cuenta en Twitter, @Fanáticas. Luego también les compartiremos el Instagram y para que estemos en contacto y sepan todos los episodios que vienen este año, que de verdad está fantástico. A mí, por lo menos, me encanta. Soy Ricker Silva. Nos vemos en 8 días. Chau, chau.